Bueno, pues bienvenidos a todos y muchas gracias al Instituto de Comercio Exterior de Castilla-La Mancha por brindarnos esta oportunidad de poder hablar un poco de lo que es la importancia, ¿no?, de este momento que estamos viviendo actualmente, ¿no?, lo que es la digitalización. Entonces, a través de esta presentación vamos a, pues eso, de un modo bastante claro, de un modo sencillo, pero esclarecedor, ¿no?, intentar aportar nuestro granito de arena en este asunto que ahora mismo es tan importante para las empresas y, desde luego, para el aspecto de exportación también, ¿no?, porque al final es simplemente cambiar unos canales por otros. Y, por un lado, aquí tenemos algo que es importante, funcionalidades esenciales. Entonces, yo como empresario o una persona que está, pues, encargada o que trabaja o que tiene un puesto de gestión importante dentro de una pyme, ¿qué es lo que debería pensar, ¿no? Y vamos a empezar un poco a profundizar para que queden los conceptos claros, ¿no? Por un lado estaría la gestión de las cuentas y clientes, ¿no?, que quiere decir tener más información, ¿no?, de cada uno de nuestros clientes, ¿no?, la información relevante, ya no solo como las antiguas agendas de hace años, los datos de contacto, las preferencias de nuestros interlocutores, ¿no?, sino ya que se quede grabado en el sistema el historial de compras, las preferencias del cliente, necesidades específicas, ¿no? Porque aquí lo que tenemos, y es algo que me gustaría destacar, ¿no?, que es importante cuando estamos hablando de los negocios B2B, es que son, lógicamente, menos transacciones, ¿no?, pero son más importantes porque el volumen, aunque sea un número de menores transacciones, el volumen es mayor y hay que entrar más en lo que es la atención al detalle. Y por eso el conocimiento, ¿no?, de cada uno de nuestros clientes, en este caso de empresa a empresa, pues es algo fundamental para personalizar o para adaptarnos a las necesidades de estas empresas, facilitarles, ¿no?, que nos compren, ¿no? Luego tenemos, esto hablando por el lado de clientes, el catálogo de productos y servicios, es decir, lo que tenemos para venta, ¿no?, que es esencial contar, pues eso, con un catálogo online actualizado, que se vea el layout o la disposición de nuestros productos de una manera muy limpia, muy clara, ¿no?, muy completa, para que las empresas que están interesadas en ver el catálogo de las ventas que tenemos, pues puedan entender muy fácilmente sus necesidades y si tenemos lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, para ello habría que facilitar la búsqueda de nuestro catálogo digital y la selección de los elementos que mejor se adapten a sus necesidades. ¿El por qué? Pues básicamente yo creo que lo podemos entender, ¿no?, porque eso nos diferenciaría de la competencia, ¿no? Cuando una empresa está comprando a otra empresa, lo normal es que vaya no solo a fijarse en el producto, en las ventajas del producto, en el precio, sino también en lo que es realizar la transacción de una manera clara y cómoda y en la que pueda encontrar rápidamente lo que necesita, ¿no? Y por último, de esta primera slide tenemos la gestión de los pedidos, ¿no?, que es la otra de las patas de la mesa, en la que deberíamos permitir a las empresas B2B, ¿no?, el generar los pedidos de todas las maneras posibles, dándoles la mayor flexibilidad, ¿no? Estamos hablando de transacciones que son en menor número, pero que son con mayor volumen, ¿no? Entonces, pues facilitar, por ejemplo, la creación de carritos, ¿no?, de cuando estamos dentro de un e-commerce, sabéis lo que es el carrito de la compra, ¿no?, el incrementar los productos, pero también el que se puedan grabar, ¿no?, para realizar varios carritos y también, por ejemplo, en un CSV, en un documento formato Excel, ¿no?, pues que la persona de otra empresa que nos vaya a comprar, que pueda hacer un upload de este documento y que simplemente, rápidamente, ese pedido, pues nos llegue para poder procesarlo. Es decir, en una palabra, dar todas las facilidades posibles para que las empresas puedan realizar la transacción. Vale. Entonces, vamos a lo siguiente, que son otras tres funcionalidades clave, ¿no?, o esenciales, ¿no? Es simplemente una continuación de la slide anterior, en la que ya empezamos a hablar de lo que es la personalización, ¿no? Esto es clave, ¿no? Es algo que al principio, ¿no?, a lo mejor no nos llama tanto la atención, pero personalizar es absolutamente clave
para que estas empresas sientan, ¿no?, que somos totalmente flexibles a sus necesidades, porque al estar dentro del entorno digital estamos acostumbrados a que se pueda personalizar todo en el mundo B2C, que es Business to Consumer, y cuando hablamos de B2B, pues aún más, porque las demandas son aún mayores, ¿no? Entonces, implica, ¿no?, considerar variables como el volumen de compra, el historial de compras, el loyalty, acuerdos contractuales. No todas las empresas que nos vayan a comprar van a tener a lo mejor los mismos precios que podamos ofrecer, el visionado de los productos puede ser diferente, es decir, personalizar la plataforma de venta que tenemos adaptada al cliente en particular, ¿no? Incluso retribuir o dar ese loyalty, ¿no?, de compras a nuestra plataforma, ¿no?, a nuestra empresa, en la que podamos facilitar, pues, o bien descuentos por envíos logísticos o incluso una bajada de precios, ¿no?, por volumen, configurarlo a lo que es nuestra estrategia empresarial, ¿no? Después tenemos flexibilidad en transacciones, es decir, que los clientes, porque hoy en día ya sabemos que somos una sociedad muy impaciente, ¿no?, en el que todo se hace a golpe de clic, ¿no? Es curioso, no sé si lo habéis visto, pero ya hoy en día me llamaba la atención que es algo habitual comprar coches, comprar, por ejemplo, un vehículo desde un clic, ¿no?, desde el mismo teléfono móvil, ¿no? O sea, hasta ese extremo hemos llegado, ¿no? Es decir, la gente quiere hacer todo y de una manera muy rápida. Entonces, la agilidad es fundamental. Entonces, para ello, para esta flexibilidad de las transacciones, la agilidad, el permitir también que nos puedan comprar con distintos parámetros de facilidad, ¿no?, también que se establezca un sistema de créditos, que esto es algo que ya estoy seguro que venís haciendo aquellos que no estéis dentro del entorno digital de un modo offline, ¿no?, de dar una línea de crédito a un cliente que os compra recurrentemente, pues esto también que esté en la plataforma y pues el dar todo tipo de facilidades con empresas, ¿no?, que tengamos ese nivel de confianza para que puedan realizar ese tipo de compras recurrentemente, con créditos, un sistema de créditos y plazos. Después tendremos la automatización de procesos, ¿no? Si estamos hablando de un entorno digital, ¿no?, pues la ventaja que tenemos es que muchos de los procesos se pueden automatizar, de tal manera que nuestro personal en las empresas, ¿no?, pues puedan a lo mejor redirigir un poco, ¿no?, sus habilidades, sus skills a planteamientos más estratégicos, más que algo repetitivo y funcional diario, ¿no? Por esto podemos entender el procesamiento de los pedidos, ¿no?, la generación de informes, ¿no?, en vez de llevar todo ese tiempo de generarlo en un Excel, que salga todo automático, la gestión de inventario, que pueda ser automática, incluso programable, ¿no?, cuando haya un stock que sea menor de lo que nosotros tenemos pensado, pues que automáticamente se pueda hacer un pedido, o que los clientes que a nuestro portal, ¿no?, B2B, pues que les dé un aviso, ¿no?, de que su stock es menor y que nos compren, y nosotros a su vez para poder dar, ¿no?, este servicio tenemos que tener el stock necesario, ¿no? Estos son, por ejemplo, algunos de estos algunos ejemplos, pero estos serían en realidad las 6 funcionalidades más importantes en un B2B digital. Entonces podemos pasar ya a la siguiente slide para tomar un poco de aire. Vemos aquí una frase que es interesante porque lleva algo encerrado dentro, ¿no?, que si le damos una buena vuelta es interesante, ¿no? Esto no lo ha hecho una persona o no lo ha dicho una persona que sea desconocida, ¿no? Es la persona CEO de Microsoft, ¿no?, en la que dice: la nueva era de los negocios digitales, e-commerce, no es solo tecnología, es crear una experiencia fluida y personalizada para los clientes, transformando la forma en que nos conectamos, realizamos negocios y prosperamos en un mundo digital. Suena muy bien, ¿no?, pero tiene como una segunda lectura, ¿no?, que es como decir, no es solo tecnología, es decir, que se puede ver como que siempre tiene que haber tecnología, es algo impepinable, ¿no?, que es algo que no podemos prescindir, pero que lógicamente, ¿no?, partiendo de esta base tecnológica,
tenemos que poner nuestro factor humano, ¿no? O sea, nuestro grano humano y lo que es un poco la estrategia empresarial para que sea próspero, ¿no? Lo que en ningún caso podría darse es el no estar adaptados a la realidad de hoy, que es la realidad digital. ¿De acuerdo? Vale, pues pasamos a la siguiente slide. Y aquí entramos un poquillo en lo que sería algo más técnico, pero sin tampoco que nos dé un ataque técnico, ¿verdad? De contar cosas que sean incomprensibles, pero yo creo que sí lo vais a entender, ¿no? Son sugerencias un poco más técnicas, sin tampoco llegar a un extremo, ¿no? En el que para que tener un modelo de e-commerce B2B, ¿no? Que sea realmente efectivo y que sea competitivo, como tengo puesto aquí en la slide, ¿no? Por eso vamos a introduciros hoy lo que es un concepto, ¿no? Que yo creo que lo vais a comprender muy bien, ¿no? Que, bueno, yo lo he llamado aquí solución modular, tiene muchos nombres, ¿no? En la cual vosotros sabéis que en un e-commerce tenemos la parte visible, ¿no? Es decir, lo que nosotros vemos en la pantalla, que es lo que en ITS se llama el front-end o el storefront, ¿no? Cuando hablamos de e-commerce, en la cual pues, es la fase más fundamental porque es lo que tenemos el visionado y los clientes pues, van a realizar toda esa serie de operaciones, ¿no? Es como el escaparate de una tienda habitual. Entonces, hoy en día se utiliza las últimas tendencias, una arquitectura, bueno, término de cómo viajan los datos, ¿no? Headless, ¿no? Headless quiere decir eh, tanto ese front-end, ¿no? Como el back-end, y por back-end entendemos todo lo que es la lógica de datos, la base de datos, ¿no? Los procesos lógicos, eso es el back-end, ¿no? Entonces, hasta ahora se llevaba lo que se llamaba un proceso monolítico en el cual el front-end y el back-end pues estaban unidos, ¿no? Como una plataforma que utilizamos todos los días, ¿no? Pero hoy en día headless quiere decir que el front-end, el visionado, es decir, cuando vemos los productos, y el back-end, la plataforma en la que utilizamos la lógica empresarial, la base de datos, ¿no? Pueden estar separados y de tal manera podemos tener un front-end que esté conectado a diversos back-ends, por ejemplo, a diversas plataformas de e-commerce en la cual el control lo tenemos nosotros con ese front-end, ¿no? Esa arquitectura headless que podemos unir al back-end, que pueden ser distintos back-ends, pero siempre el visionado va a ser prácticamente el mismo, al tener nosotros control en el front-end. Esto da una versatilidad, ¿no? Importante para mantener un storefront óptimo, ¿no? Que al final es lo que nos va a rentar en ventas, ¿no? Luego, hablamos aquí de otro punto importante que es la estrategia omnicanal, ¿no? Que básicamente esto es mucho más fácil de entender en menos palabras, ¿no? Que es hoy en día las personas utilizan todo tipo de gadgets o devices, ¿no? De distintos aparatos, ¿no? Para realizar sus gestiones en la vida diaria y también en comerciales, incluso en grandes volúmenes comerciales. Es decir, nuestra plataforma tiene que tener múltiples canales de venta. El telefónico no debe abandonarse, pero dentro de lo digital, por ejemplo, que nuestra plataforma sea absolutamente compatible en una tablet, en un móvil, en un ordenador de sobremesa, en un portátil, es decir, que pueda ser compatible, ¿no? Y para ello es importante que el funcionamiento en cada una de estas plataformas, ¿no? Hablando en el mundo digital y saliéndonos del mundo digital en las convencionales de toda la vida, ¿no? Que estén integradas, ¿no? Que sepamos quién ha hecho la compra, el volumen de la compra, qué pedido, ¿no? Que esté todo, centralizar todo, aunque sean distintas fuentes, ¿no? En una misma, digamos, plataforma común, ¿no? Que sería nuestro back office, ¿no? ¿Vale? Y luego, la tercera parte, que es muy interesante, ¿no? Que estoy seguro que muchos de vosotros sois expertos ya, porque han pasado ya varios años desde que empezó la competencia en el marketing digital, ¿no? Ya no hablamos de solo redes sociales, como aquí se menciona, o de campañas digitales, algunas que son de pago, como conocéis en Google,
Ujú. Pero también hay pues una data, ¿no? Que son parámetros para focalizar el escenario de venta, ¿no? En los modelos brick and mortar de hace años, pues teníamos nuestras intuiciones o nuestros modos estratégicos de entender el comportamiento del consumidor, pero en las plataformas digitales eso se queda, digamos, disponderable porque se queda grabado, ¿no? Para que lo podáis entender y es más entendible y lo podemos analizar, ¿no? Luego también tenemos el SEO, ¿no? Mucha gente lo conoce, pero otras personas dirán, pues esto de SEO que suena tan extraño, ¿no? Pues simplemente es la optimización en los motores de búsqueda, ¿no? Que esto es importantísimo, cómo nuestro negocio puede ser visible en Internet, ¿no? Cuando un potencial comprador, ¿no? Pues pone su criterio de búsqueda, que nosotros llamamos palabra clave, y la aparición de nuestro comercio en ese listado y los buscadores, ¿no? Por ejemplo, Google, ¿no? O, por ejemplo, no sé, en cualquier otro buscador que sea importante, pero nosotros en España es Google, ¿no? En China Baidu, en los mercados del este es Yandex, ¿no? Pero lo importante es dominar un poco el cómo colocar nuestros comercios para productos estratégicos en estas búsquedas, ¿no? Y esto es realmente importante, ¿no? ¿Vale? Pues eso sería un poco sugerencias, ¿no? Que yo os haría para estar en una plataforma digital de e-commerce que sea realmente competitiva. Ahora, bien, pues vamos a entrar un poco en lo que estábamos hablando ahora mismo, de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí he puesto una slide en la que no hay texto, ¿no? Eh, y me gustaría esto que lo debatiéramos un poco o que participáramos aquí un poco todos, ¿no? Porque es algo muy interesante, ¿no? Seguramente alguna mañana nos levantamos y decimos, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Cuando se implantó Internet pensábamos todos que iban a desaparecer los libros, nadie iba a leer, todo iba a ser de manera digital, se van a acabar muchos trabajos, aparecerán otros. Y al final lo que sucede es que hay una especie de transformación, ¿no? Pero no por ello han desaparecido los libros físicos. Es decir, no se llegan a escenarios extremos, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo que he utilizado, Internet es algo que se utiliza y muchísimo, ¿no? Es decir, hay una necesidad. Pues es lo que siempre ha pasado a lo largo de la humanidad, que cuando hay un nuevo invento, ¿no? O digamos una nueva funcionalidad, ¿no? Al principio era industrial, ahora tecnológica, pues hay gente que recela, ¿no? De las cosas nuevas y tienden a dar como escenarios apocalípticos, ¿no? Cuando en realidad son herramientas de trabajo, ¿no? Pero me gustaría preguntaros, ¿no? Yo lanzo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión o cómo veis que esto, la inteligencia artificial, ChatGPT, ¿no? Que se utiliza ahora mismo como una herramienta diaria, ¿cómo pensáis que puede afectar o pasar en nuestro futuro a corto o medio plazo? Me gustaría que alguien de vosotros pues, respondiera a esta pregunta. No os cortéis porque estamos entre familia y a partir de ahí pues lo vamos hablando un poco, ¿vale? A ver, alguien, por favor. Bueno, he levantado la mano, no sé Oigo. si se ve. ¿Me Sí, escuchas? sí, sí. Yo como Vale. estoy viendo la presentación. Sí, sí, perfecto. Hola. ¿Qué Hola, hay? bueno, nosotros usamos ChatGPT Adelante. para generar los textos, usamos Midjourney, bueno, ya tú sabes que Midjourney se canceló un poquito por algunas imágenes que se producieron y ahora estamos con Leonardo. Entonces, pero muy buena. Yo creo que es una Ujú, herramienta que puede ayudar mucho a los empresarios que a veces no tenemos tanto tiempo para hacer ujú, cosas para el blog y todo esto, imágenes, estar comprando también y todo eso pues es una herramienta que te ayuda, que te favorece. Yo lo malo no se lo veo. ujú, Sí, ese era mi... ujú. Pues encantado de tu comentario y realmente, bueno, esto sería lo que es una visión bastante realista de lo que tenemos hoy en día y que es verdad, son herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? A esa efectividad, a un poco lo que es
cosas más tediosas, ¿no? Pues ahora mismo se convierte en algo sorprendente, ¿no? Que realmente tenemos básicamente el artículo en un blog totalmente, prácticamente, ¿no? Todas las guías hechas, aunque lógicamente Google es muy listo y si hacemos un copy-paste de lo que nos dice, por ejemplo, ChatGPT, lo va a localizar y se da cuenta, ¿no? Pero sí que nos da la base para transformar un artículo en el que antes iba a una biblioteca uno a informar, otras personas, su mente era una biblioteca, luego estábamos en la época de Internet en la que buscábamos información para escribir en un blog y ahora ChatGPT te lo hace todo, incluso con los prompts, te puedes decir, pues ahora ponme un lenguaje más profesional, házmelo más corto, ¿no? Y nos sirve como base para escribir por encima nuestro propio blog o la generación de imágenes. Incluso ahora empiezan a llegar plugins, ¿no? En los que, sobre todo la versión Pro, ¿no? del chat GPT, en la que hay plugins que nos generan ya incluso gráficas, ¿no? O presentaciones, ¿no? Esta misma presentación la podía haber hecho ChatGPT en vez de yo mismo, ¿no? Pero aún no me fío, ¿no? Pero no es descartable que en un futuro, ¿no? Sea así. Pues me parece, sí, lo que has dicho, muy útil. Y me gustaría saber de alguien más de vosotros. ¿Qué comentarios, qué inquietudes tiene respecto a la inteligencia artificial? No hace falta que levantéis la mano virtualmente, simplemente entrar y comentar lo que será, lo que queráis. Esperamos un poquito y si no, no pasa nada, pues seguimos adelante con la presentación. ¿Vale? Bueno, pues vamos un poquillo a lo que es más o menos lo que hemos estado pensando, que estoy seguro, ¿no? Que alguno no ha querido entrar, pero sois expertos en este tema, y vamos a ir de una manera un poco más concreta, ¿no? En lo que hoy en día entendemos que puede ser interesante, ¿no? O las funcionalidades que no son conjeturas, ¿no? Que no son suposiciones, sino que son reales a fecha de hoy, ¿no? Entonces vamos con el primer punto en el que la IA puede analizar datos de clientes, ¿no? Como los historiales de compras y el comportamiento en línea. Es decir, ese análisis, ¿no? Que antes hacían cerebros humanos, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Pues con estas redes neuronales lo que hace es detectar un poco las tendencias del consumidor y nos puede dar sugerencias, ¿no? Ofrecer recomendaciones y sugerencias, pero personalizadas, ¿no? Teniendo un poco los parámetros y los datos, ¿no? Que tenemos de ese cliente, que estamos hablando del entorno digital, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, como nosotros venimos trabajando también, pues recomendaciones, ¿no? de productos, ¿no? Inteligentes, ¿no? Antes podíamos decir, bueno, pues si un cliente nos va a pedir este producto, pues vamos a asociar este y este, ¿no? Para un upsale o un cross-sale o para añadir más ítems al carro, ¿no? Pues esto últimamente ya es posible con la inteligencia artificial y teniendo en cuenta todos los parámetros del cliente, automáticamente esa recomendación pues lo va a hacer lo que llamamos la I, ¿no? ¿Vale? O sea, aquí lo que es más importante es entender que nos puede ayudar a nuestra empresa el análisis, ¿no? De los datos de clientes y luego ya darle el uso que nosotros queremos. ¿Vale? Por otro lado, lo que estaba hablando antes, que eran los chatbots y la atención al cliente automatizada, ¿no? Los chatbots, impulsados por la inteligencia artificial, pueden manejar consultas y brindar soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto lo he leído tal cual porque es que es imprescindible, ¿no? No hay horario de oficina para un chatbot, ¿no? Está trabajando permanentemente, ¿no? El horario digital ya las personas entienden que es en cualquier momento del día, ¿no? Y nosotros tenemos que estar, entre comillas, abiertos, ¿no? Entonces, pues los chatbots lo que hacen en inteligencia artificial es entender, como yo os había comentado antes, lo que llamamos prompts, es decir, estos intents, ¿no? de lo que el cliente quiere y dar la información precisa y adecuada, ¿no? Que además forme parte de nuestra estrategia empresarial y que el cliente quede satisfecho
al menos, hasta cierto punto, ¿no? De que tenga una primera información ágil y rápida, luego ya la derivación a un servicio telefónico o la incidencia de abrir un ticket, eso ya es aparte, pero sobre todo la agilidad, ¿no? De dar una respuesta esencial o clave en la que a lo mejor puede depender una transacción bastante importante, ¿vale? Aparte de eso, la optimización de precios y el análisis de mercado, ¿no? Aquí, la inteligencia artificial, como maneja grandes cantidades de datos de mercado, ¿no? Incluido pues, los precios de productos, la demanda, la competencia, ¿no? Pues optimizar los precios en tiempo real, ¿no? Es decir, darnos unas sugerencias, ¿no? De cómo podríamos, porque siempre el ok al final lo tiene que dar, de momento hasta la fecha, una persona humana, ¿no? Pues dar una estrategia de precios más competitiva y eficiente, ¿no? O sea, fijar los precios, ¿no? O sea, no estamos hablando de una cosa pequeña, ¿no? Y luego la gestión de inventario y el pronóstico de la demanda es muy importante porque nos ayuda a estos modelos de inteligencia artificial a predecir, ¿no? Por patrones históricos, de estacionalidad, ¿no? De la estación en la que estamos, ¿no? Esa fase, ¿no? Que conocemos la gente que hemos estado trabajando en el mundo empresarial, los periodos que son valle, los periodos que son, ¿no? Más de pico de ventas, ¿no? Pues hacer una previsión para saber o para intentar optimizar el stock idóneo, ¿no? O los recursos que tenemos que hacer frente, ¿no? Porque no todo es stock, sino el cómo tenemos que funcionar internamente respecto a una demanda previsible y que nos va a anticipar la inteligencia artificial. Esto se utiliza, esto que os he comentado, se utiliza hoy en día. O sea, no estamos hablando de castillos en el aire o de, bueno, esto podría hacerse de tal manera, ¿no? Esto es algo que es real, ¿vale? Seguimos. Aquí hablamos un poco a la carta, ¿no? Que también aquí puse un slide, ¿no? En el que es importante, muy importante, lo que habíamos hablado anteriormente. Habíamos hablado de personalización, ¿no? Pero hoy en día llegamos a tal nivel en la que una buena plataforma de e-commerce tiene que ser casi como un menú de un restaurante, es decir, dar todas las opciones posibles a la persona que sea nuestro futurible cliente, ¿no? En el que ellos puedan más o menos elegir la fecha de envío, el modo de envío, el cómo gestionar su propia cuenta, el cómo prefieren ellos tener el visionado del historial de pedidos, es decir, toda la operativa empresarial customizable, ¿no? Y aquí no hay límite, ¿no? Cuanto más personalizado, más éxito. Es algo que esto tiene el backup científico, ¿no? O digamos métrico, mejor que científico, en la que nos dice que cuanto más personalización en nuestro modelo de B2B e-commerce, pues va a haber mayor éxito. Y lo vamos a ver aquí en datos, ¿no? Datos que nos hagan ese backup, ¿no? De lo que hemos estado comentando, ¿no? Y el título es esclarecedor, ¿no? Que solamente personalizar es ya crear mercado, ¿no? Hasta ese punto es importante, ¿no? Estos datos son importantes, ¿no? Fijaros que casi la totalidad de los consumidores afirma que es más probable que compre con marcas internacionales, ¿no? Que guarden sus preferencias de compra y las utilicen para ofrecer ofertas y recomendaciones relevantes, ¿no? Las preferencias de compra son fundamentales para tener éxito internacional, ¿no? Incluso por encima a veces de la calidad de los productos o del precio. O sea, la personalización lo es todo. Luego también el siguiente parámetro es que el 83%, también un número considerable, ¿no? De los consumidores, está dispuesto, y eso que estamos ahora en una época, ¿no? Hablamos de la privacidad de la data, ¿no? De ser recelosos a la hora de no revelar datos personales, ¿no? Y hay la legislación, ¿no? Que es importante porque generalmente el desarrollo digital y tecnológico, por desgracia, va más rápido de lo que son las regulaciones, ¿no? Pero en este caso, lo que nos sorprende es ver que todo el mundo está, prácticamente todo el mundo está dispuesto a compartir sus preferencias, ¿no? En el mundo
del consumo, ¿no? Para recibir esto que quieren, ¿no? O sea, que están dispuestos a dar sus preferencias, ¿no? Y revelar un poco lo que prefieren con el trato, ¿no? Es decir, con el pacto a cambio de recibir una experiencia personalizada en la plataforma digital. Y si nos ponemos a hablar de distintas generaciones, ¿no? Pues aquí vemos una métrica exponencial, ¿no? Cuanta más joven es la generación, ¿no? Pues mayor requerimiento a productos personalizados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a lo mejor en nuestro mercado objetivo, ¿no? Pues no estamos tan interesados en la generación Z, ¿no? A lo mejor estamos interesados en un público, ¿no? O una generación ya más senior, pero lo que sí nos quiere decir es que exponencialmente la tendencia que la humanidad sigue es la personalización. Y aquí está corroborado en lo que es en lo que es la manera de distribuir o segmentar, ¿no? La población por generaciones. Luego también la mayor parte de los especialistas en marketing, ¿no? Afirman que la personalización del comercio electrónico o el e-commerce, ¿no? Tiene un impacto fuerte o incluso extremo entre comercios, ¿no? Otro dato más, ¿no? No hay mucho más que decir al respecto, ¿no? Y luego, una parte considerable, ¿no? Más de la mitad de los negocios de e-commerce, aquí ya estamos hablando de algo muy, muy centrado, ¿no? Internacionales, reporta que hay un aumento en las tasas de conversión, que es muy importante, ¿vale? Después de adoptar una estrategia de personalización. Las tasas de conversión podemos decir que son las probabilidades, ¿no? Por ejemplo, de que cuando un cliente entre dentro de nuestra plataforma digital y vea nuestros productos, pues llegue a hacer el cierre, la compra o el pedido o un call to action, ¿no? O lo que es el requerimiento de un presupuesto, ¿no? Y por ello es todo bastante importante. Aquí abajo tenemos las fuentes, ¿no? Que son pues, de consultoras pues, de renombre, ¿vale? Y luego, aquí hay algo muy importante que yo creo que es la slide probablemente, ¿no? Más ilusionante, ¿no? De por qué deberíamos subirnos al carro de la digitalización en el mundo B2B, ¿no? En una sola cifra, ¿no? Más que en mucho bla, bla, bla o en palabras, ¿no? Más de 100 billones de euros está previsto, ¿no? En ventas globales de B2B en España. O sea, no estamos hablando en la Unión Europea o en el mundo, solo en España para 2027. Y yo creo que esto es una tarta de la que todo el mundo tendría que sacar ¿no? Su trozo, ¿no? Y creo que es muy importante, por lo menos, ver esto de una manera ilustrativa y previsoria. ¿De acuerdo? Luego, el impacto de nuestra solución de B2B Store, ¿no? Por lo menos la que tenemos nosotros, en la que hay también otras, ¿no? Son soluciones B2B, se traduce en lo siguiente, es decir, ¿en qué se traduce tener una plataforma de comercio electrónico B2B, ¿no? Que sea efectiva, ¿no? Pues la personalización, que ya hemos hablado, la escalabilidad, es decir, que por muchos clientes que tenemos, no perder calidad, ¿no? La agilidad, ¿no? Aumentar los beneficios, el poder integrar, ¿no? Más soluciones tecnológicas dentro de la base que tenemos, ¿no? El desarrollo, es decir, un día necesitamos una serie de requerimientos, pero en un futuro es probable que los requerimientos cambien, ¿no? De cómo utilizar o de cuáles son las cosas que son interesantes dentro de la oferta que entregamos, ¿no? Luego también tenemos el marketing y datos, es decir, analizar en tiempo real, ¿no? los datos de ventas, crear campañas de fácil manejo, menús y los CMS, ¿no? Es decir, tener a toda velocidad, ¿no? Un análisis, ¿no? De cómo va desenvolviéndose, ¿no? Pues los días, por semanas, ver cómo pensar, por ejemplo, ¿cómo ha ido esta semana? ¿Por dónde van las tendencias? ¿Qué parte de nuestro storefront o de nuestro escaparate, ¿no? Se está visitando más?
por dónde hacen el recorrido nuestros clientes, ¿no? Que por eso hay que dar la autorización con las cookies, ¿no? Porque estamos de un modo, ¿no? Observando el comportamiento de nuestro consumidor o potencial cliente dentro de nuestra tienda, ¿no? Y luego, muy importante, que sea 100% móvil, ¿no? Que es ofrecer a nuestros clientes lo que hablábamos antes, la omnicanalidad de que nuestra tienda o plataforma digital sea visible en distintos dispositivos, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta las métricas de nuestra solución, pues nosotros tenemos más de 200 distribuidores incorporados a la plataforma, en promedio por proyecto. El 100% de las transacciones se realiza mediante una experiencia rápida de compra y a través de dispositivos móviles, que era lo que hablábamos antes, ¿no? 6 meses es más o menos lo que suele llevar, ¿no? La plena ejecución operativa, es decir, desde que se plantea la necesidad de tener una plataforma de B2B, de e-commerce, hasta que se va a un go live, es decir, hasta que ya está la tienda abierta, ¿no? Y luego el futuro del B2B y su repercusión económica, ¿no? Es importante esto. El 80% de los compradores, ¿no? Prefieren usar herramientas, ¿no? De autoservicio en lugar de hablar con un representante de ventas, ¿no? Este dato me gusta porque es increíble, ¿no? Ya parece que queremos no hablar con nadie y tener el servicio, ¿no? Que se sigue esa tendencia cuando hace años o gente de otras generaciones, ¿no? Pues no hacen nada a menos que hablen con una persona humana, ¿no? Pues parece que ahora se está invirtiendo totalmente esta tendencia y el 80% de los compradores prefieren hacerlo en modo, ¿no? Digamos, self-service digital, ¿no? También un número importante de ventas B2B. En 2025 se van a realizar en canales digitales, por lo cual no hay que esperar, ¿no? A 2025 es importante anticiparse y que la mitad, al menos la mitad de los líderes B2B esperan que las ventas digitales, ¿no? Representen más del 50% de su negocio en los próximos, no estamos hablando ya a muy largo plazo, ¿no? Sino a corto plazo en los próximos 2 años. Pues esto es todo y nada, agradeceros mucho vuestra presencia, que si tenéis alguna duda o pregunta, me la realicéis ahora o intervengáis, ¿no? Y yo muy amablemente, pues os doy mi feedback, que hemos estado bien en tiempo y nos quedan unos minutillos para ello. Muchas gracias, Francisco. Ha sido muy interesante. Efectivamente, tenemos ahora unos minutillos por si alguien tiene alguna duda. Puede abrir su micro, puede formularla por el chat si le parece. Heidi tiene la mano levantada, pero era de antes, ¿verdad, Heidi? Sí. Sí, fíjate, era de antes. Yo entré un poquito tarde, pero lo que quería preguntar es que si en la formación incluyeron algunos marketplaces en las que la gente se pudiera integrar. Nosotros actualmente vendemos en marketplace, ¿no? Sí. Pero sería muy interesante que la gente que no tiene oportunidad de esos canales y que está aquí queriendo aprender, pues pudieran facilitar algunos lugares e informar, no sé si de los que están aquí si estarían interesados, pero yo creo que es un canal muy bueno para poder mover nuestros productos y muy necesario en nuestros e-commerce. Efectivamente, Heidi, los marketplaces son, pues digamos, puntos de venta que son muy importantes y sobre todo para la gente o las empresas que están empezando, digamos, a distribuir sus productos y luego lo que sí tiene es mucha competitividad, ¿no? Porque ahí estamos compitiendo en macrocanales, ¿no? En la que ahí realizar el criterio diferenciador, ¿no? Puede ser un poco más complicado, pero sí que es verdad que desde un punto de vista inicial, ¿no? Es algo que facilita un poco, ¿no? El digitalizar un poco los productos o los servicios que nuestras empresas vayan a ofrecer. Eso sí que es verdad. Entonces, lo que sería un poco la formación de cómo establecer un marketplace, eso ya sería, ¿no? otro tema aparte, porque habría primero que definir qué marketplace, la verdad que
tienen puntos en común, pero hay puntos que son diferentes y como ya estamos hablando de estrategias muy concretas para ser competitivos en cada uno de los marketplaces, habría que realizar a lo mejor una pequeña demo o un pequeño webinar de cada uno de ellos y sería técnicamente imposible para el día de hoy, ¿no? Pero sí que es buena pregunta y la respuesta sería esa, que efectivamente es importante, ¿no? Para comenzar y luego también hay integraciones de soluciones digitales a los marketplaces, ¿no? O sea, no quiere decir que una solución excluya la otra. Vale. No sé si con esto ha quedado un poco claro lo que comentabas, Heidi. Sí, Francisco, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a ti por intervenir las 2 veces. Muchas Es gracias. imposible hacerlo en un solo webinar, pero claro, me interesa de que pues todos podamos crecer y de repente cuando yo inicié en esto yo no sabía que era un marketplace, yo no sabía que era el SEO, ¿sabes qué te quiero decir? Y he ido aprendiendo poco a poco, entendiendo. Y cuando conoces un nuevo canal y tienes otra oportunidad, esto te trae más motivación, te hace, dice, puedo seguir, hay más oportunidades, entonces yo creo que es muy importante que todos podamos conocerlo y entenderlo, ¿sabes? Porque a veces tenemos mucha desinformación. Muy bien. Sí, es un poco lo que hay, un poco a veces lo que es desconocido nos puede parecer más complicado o incluso hay personas que recelan un poco de ello, pero una vez que una persona se familiariza con estas oportunidades, ¿no? que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Pues se acaba lo acaba viendo, incorporando a su día a día, tanto personal como empresarial, ¿no? Entonces, pues un poco nosotros, Oriented, ¿no? Somos una empresa líder desde hace años en el mundo del e-commerce, ¿no? Nuestro CEO y fundador, Francesco Schettini, ¿no? Tiene una larga trayectoria en el mundo a nivel europeo, ¿no? E incluso me atrevería a decir mundial en el mundo del e-commerce y bueno, estamos establecidos en Coruña y lo que sí me gustaría decir como curiosidad es que tenemos en nuestra empresa un buen número de becarios y trabajadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es una cantera extraordinaria, y tenemos pues varios desarrolladores y programadores que son estupendos, que son de Toledo, de pueblos de Toledo, de Ciudad Real, de Albacete, y estamos muy contentos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho esto, pues eso, si queréis tener ya más adelante o en privado algún contacto con nosotros para atenderos, estaremos encantados de atenderos para cualquier consulta. Lo podéis hacer llamando a mi compañera Raquel, ¿no? Que es experta absoluta en temas empresariales, ¿no? Y bueno, y también lo que es en el mundo digital, ¿no? Y ahí tenéis el teléfono en el que os podríais poner en contacto con ella, el email de contacto y nuestra web, por si queréis ver un poco sobre nosotros. Entonces, pues nada, como se suele hacer un pequeño call to action final, ¿no? Para cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Así que muchas gracias, Teresa, y muchas gracias, Ipes, por vuestro tiempo. Perfecto, muchas gracias a todos. Pues nada, os mandaré la grabación y ya está. Y quedamos aquí para lo que las empresas necesiten. Gracias a todos. Que tengáis un buen día. Muchas gracias. Gracias.